Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro mundo del álgebra, seguiremos con el proceso de las factorizaciones que estamos revisando y lo que nos depara el día de hoy es la factorización. Ya vimos el factor común, ¿cierto? Un elemento en común o factorización por un binomio y hoy día veremos diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Esas tres factorizaciones que se parecen bastante, así que ahí vamos a trabajar. Para la factorización de diferencias de cuadrado vamos a observar y pensar y tratar de recordar qué producto notable nos genera como resultado expresiones como esta, como y al cuadrado menos x cuadrado, o 25 menos x cuadrado, o 16 a la cuarta menos 9b cuadrado. Entonces, si alguno ya está pensando efectivamente y se está recordando cuál es el producto notable que al resolverlo siempre nos queda una diferencia de cuadrado, efectivamente se puede dar cuenta que lo que es la suma por su diferencia. Entonces, cada vez que tengamos una diferencia de cuadrado, que básicamente la chequeamos, porque cada uno de los términos son cuadrados perfectos y como el nombre lo dice es una diferencia, o sea una resta, nosotros vamos a tener que factorizarla en una suma por su diferencia. Para eso siempre nos preguntamos qué elemento o qué número o qué término se eleva al cuadrado para que quede y cuadrado o x cuadrado en este caso, ¿cierto? Un poco sacando las raíces, la raíz del término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de y cuadrado? Bueno, es y la de x cuadrado es x. ¿Por qué? Porque ese procedimiento nos permitirá encontrar los elementos del binomio, los que forman el binomio. Entonces, de ahí solamente es abrir dos binomios, uno con más y otro con menos, y colocar las respectivas raíces o los respectivos términos en cada uno de ellos, en una suma por su diferencia. Entonces, colocamos cada uno, ¿cierto? Puede ser primero el positivo y después el negativo, o puede venir el binomio negativo y después el positivo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando nos encontremos frente a una diferencia de cuadrado, la vamos a factorizar en una suma por su diferencia. Veamos el ejemplo B. 25 menos x cuadrado, nuevamente nos preguntamos qué término elevado al cuadrado nos da, en este caso 25 y x, claramente eso es 5 y x, ¿cierto? Y por lo tanto son nuestras raíces 5 y x son las raíces de este binomio. Procedemos a abrir dos paréntesis, uno con más y uno con menos, y en cada uno de ellos ponemos las respectivas raíces, 5 más x, 5 menos x. ¿Ya? Cuidado con el orden en que ingresamos las raíces, recuerden que la resta no es conmutativa. No importa si el primer binomio es positivo y el segundo es negativo, lo importante es que estén ambos, porque siempre va a ser una suma por su diferencia. ¿Ya? Veamos el tercer ejemplo, 16 a la cuarta menos 9b cuadrado. La misma pregunta siempre, ¿qué término o qué elemento tenemos que elevar al cuadrado para que nos de 16 a la cuarta? Es 4a cuadrado al cuadrado. Valga la redundancia por propiedad de potencia, ¿cierto? Este cuadrado del exponente exterior va a afectar al 4 y a la cuadrado, quedando el 4 16 y al cuadrado por multiplicación de potencias nos da a la cuarta. Y lo mismo con el b al cuadrado, ¿cuál es el término que elevado al cuadrado nos da 9b cuadrado? Es 3b. Ahí están nuestras raíces y por lo tanto procedemos a abrir los dos paréntesis, uno con más y uno con menos, y colocar las respectivas raíces. Es así de simple factorizar una diferencia de cuadrado, porque siempre, como les digo, va a ser una suma por su diferencia. Deben quedar dos binomios, siempre dos binomios, uno con más y otro con menos, o menos y después más, da lo mismo ese orden, pero con los términos que nosotros obtenemos como raíces. Importante, a veces la expresión es una diferencia de cuadrado, pero no está tan evidente. Y a veces va a ser necesario factorizar previo, hacer una factorización previa. Por ejemplo, aquí el 18b cuadrado y el menos 8 a la sexta, ambos son múltiplos de 2. Si los factorizamos por 2, nos queda 2 factor de 9b cuadrado menos 4 a la sexta. Y este sí que es una diferencia de cuadrado, entonces podemos observar, ¿cierto?, que buscamos o buscar dos términos que elevado al cuadrado nos den 9b cuadrado y
que elevado al cuadrado nos dé 4a a la sexta. Ya, ahí está, entonces buscamos las raíces igual que siempre y después procedemos a factorizarlo en una suma por su diferencia. ¿Cuáles son las raíces del 9b cuadrado? 3b y 4a a la sexta, 2a al cubo. Un consejo, ¿cómo yo puedo saber este a la sexta? ¿A qué tiene que ser elevado nuestra raíz? Divídelo de 2. 6 dividido de 2 es a al cubo, ¿cierto? Aquí hay unos ejercicios para entretenerse de diferencias de cuadrado. Ojo que hay una mezcla también ahí, los del número 10 un poquito más complejo para que nos podamos entretener. Avancemos en las otras factorizaciones, que es una diferencia y una suma de cubo. Como el nombre lo dice, es una diferencia de cubos, o sea, la resta de dos elementos que están al cubo. Y también aquí está la suma de cubos. Fíjense que para que ejemplifiquemos, porque los procedimientos son muy similares, he puesto los mismos términos en ambos ejemplos, tanto para la diferencia como para la suma, porque lo vamos a ir trabajando prácticamente en paralelo, ya que es idéntico, ¿ya? Tenemos el x cubo menos 24 y tenemos el x cubo más menos 24, menos 27 y el x cubo más 27. Y el procedimiento, como les decía, es similar. Usaremos una suerte de fórmula que se crea o que se puede factorizar esta diferencia y esta suma de cubos. Lo primero esencialmente es preguntarnos qué elemento el cubo nos da. En este caso x cubo y también 27, porque son los mismos términos, ¿cierto? Claramente es x y 3 para ambos casos. Lo único que difiere es el signo de la operatoria que está entre medio, que uno es menos y el otro es más. Entonces, conociendo ya las raíces, vamos a abrir dos paréntesis nuevamente. En uno va a haber un binomio y en el otro va a ser completado con un trinomio, ¿ya? En el binomio colocamos las raíces respectivas, o sea, x y menos 3. En el caso de la diferencia de cubos es x menos 3. Y en el trinomio vamos a formarlo con tres elementos, obviamente, a partir de el cuadrado de la primera raíz, o sea, x cuadrado, el producto de las dos raíces, o sea, 3 por x, que es 3x, y el cuadrado de la segunda raíz, ¿ya? En el caso de la diferencia, este trinomio tiene los términos son todos positivos, todos sus términos son positivos. El binomio es negativo, los términos del trinomio es positivo. Para la suma es exactamente la misma estructura, o sea, tenemos el primer binomio que va a ser cada una de las raíces, es decir, x y 3. En este caso, por ser la suma de cubos, va a ser una suma. Y el trinomio está compuesto de los mismos elementos, o sea, el cuadrado de la primera raíz, el producto de los dos, 3 por x, y el cuadrado del segundo, que en este caso es 9. Lo único que difiere, tal como lo pueden observar, es la combinación de signos. ¿Por qué acá tenemos un signo negativo y un signo positivo? Porque recuerden que al desarrollar estos productos debemos quedarnos solamente con dos elementos. Entonces la combinación de signos positivos y negativos nos va a permitir que algunos términos se reduzcan y quedarnos finalmente con el x cubo menos 27. Entonces siempre vamos a tener este binomio compuesto por las raíces cúbicas del término que originalmente tenemos y estos trinomios ordenados que son el cuadrado, el producto y el cuadrado, ¿ya? Los signos son, si es diferencia, menos, más, y si es suma, más, menos, más, ¿ya? Es una suerte de fórmula para no olvidarlo. Entonces, cuando tenemos una diferencia de cubo, nuestra factorización va a ser a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. O sea, la raíz de cada término, el cuadrado de la primera, el producto de ambos, el cuadrado de la segunda. Si es suma, tenemos que va a ser a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Lo mismo, lo único que cambia es la combinación de signos, ¿ya?
Nos queda un binomio y un trinomio que es ordenado, ¿cierto? Que tal como dijimos, el cuadrado del primer término, el producto de ambos y el cuadrado del segundo. Así lo simplificamos para que no lo olviden si es suma o si es diferencia respectivamente. El ejemplo 2, tenemos 125 menos a cubo. Bueno, 125 es, ¿qué elemento al cubo nos da 125? Es 5. ¿Qué elemento al cubo nos da a cubo? Perdón, ¿qué elemento al cubo nos da cubo? Es simplemente a. Y ahí tenemos 5 menos a por 25, que es el cuadrado de 5, por 5a, que es el producto de ambos, y por a cuadrado, que es el cuadrado de a. Lo mismo para en el caso de que sea una suma, que elemento al cubo nos da 125, ese es 5, que elemento al cubo nos da a, eso es, que el elemento al cubo nos da cubo, es a, tenemos 5 más a, por 25, que es el cuadrado del 5, 5 por a, y el a cuadrado. Lo que cambia, ¿cierto? Tal como lo hemos conversado, es la diferencia de signo. Una nota súper importante, aunque estos trinomios que nos quedan aquí se parecen mucho al resultado de un cuadrado de binomio, podemos estar tentados a factorizarlo, esto no tiene factorización. Estos trinomios no tienen factorización real. Así que no intente factorizar los trinomios porque no tienen elemento común y vamos a chequear que no se pueden factorizar, ¿ya? Al igual que la suma por su diferencia, la diferencia de cuadrado, tenemos aquí un ejercicio de sumas y diferencia de cubo para que se entretenga, ¿ya? Espero que haya sido comprensible y cualquier consulta y duda las plantean durante la clase.